Ella lloraba donde nadie podía verla. Se rompía en silencio, en la quietud de la noche, cuando la casa estaba en calma y el mundo parecía seguir su curso sin notar su ausencia. Cada lágrima era una historia, un peso que solo ella conocía, un eco de batallas que libraba en su interior. En esos momentos de soledad, se permitía ser vulnerable, dejar que el dolor fluyera, desarmarse por completo. Pero cada mañana, con los primeros rayos del sol, ocurría una transformación silenciosa. Se levantaba, caminaba hacia el espejo y se lavaba el rostro, como si con el agua pudiera llevarse también los rastros de la noche. Respiraba profundo, 1, 2, 3 veces, llenando sus pulmones de aire nuevo, de una nueva oportunidad. Y entonces, sonreía. No era una sonrisa que negara el dolor. No era una máscara para fingir que todo estaba bien. Era una sonrisa de pura resiliencia. Una declaración silenciosa de que, a pesar de las heridas, seguía de pie. La vida no era fácil, y ella lo sabía mejor que nadie. Cada día era un desafío, una montaña que escalar con el alma a cuestas. Pero había aprendido algo fundamental. Aprendió a ser fuerte incluso cuando le dolía hasta el último rincón del ser. Ella era de esas personas que no piden ayuda fácilmente. No por orgullo, sino por un profundo deseo de no ser una carga, de no preocupar a quienes amaba. Guardaba su dolor como quien guarda un secreto pesado, uno que quema por dentro pero que no se atreve a compartir. Creía que sus luchas eran solo suyas y que debía enfrentarlas en soledad. Así que sí, lloraba en privado, en la seguridad de su habitación, cuando el mundo estaba dormido y no había ojos que la juzgaran. Pero al cruzar la puerta, al enfrentarse al día, mostraba una sonrisa. No una sonrisa falsa, vacía, sino una sonrisa valiente. Una sonrisa que decía, estoy aquí, sigo luchando, y no me voy a rendir. Era su armadura y su arma al mismo tiempo. Porque la verdadera fuerza no siempre se grita a los cuatro vientos. No siempre se manifiesta en grandes gestos heroicos. A veces, la fuerza es mucho más sutil. A veces, la fuerza es simplemente respirar hondo cuando sientes que te ahogas. Es apretar el corazón con fuerza para que no se rompa en 1000 pedazos. Es secarte las lágrimas y seguir adelante, un paso a la vez, aunque no veas el final del camino. Mucha gente confunde la fortaleza con la ausencia de sentimientos. Piensan que ser fuerte es no llorar, no sentir, no quebrarse nunca. Pero eso es un error. Ser fuerte no es no sentir. Al contrario, es sentirlo todo, con una intensidad que a veces abruma, y a pesar de ello, elegir continuar. Es reconocer el dolor, abrazar la tristeza, y aún así, encontrar una razón para sonreírle al nuevo día. Esa, y no otra, es la verdadera medida de la fuerza. Si te sientes así, si lloras en silencio pero sonríes en público, quiero que sepas que no estás sola. Eres increíblemente fuerte. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con quien creas que necesita escucharlo. Nos vemos en el próximo video. Había una mujer que aprendió a romperse en silencio. Su nombre era Lucía. Desde fuera, cualquiera habría dicho que tenía una vida normal. Trabajaba, saludaba a los vecinos con una sonrisa, respondía mensajes con emoticones felices y hasta hacía bromas cuando el ambiente lo pedía. Siempre estaba bien. Siempre decía, tranquilos, todo está bien, pero nadie, absolutamente nadie, sabía lo que pasaba cuando la puerta de su habitación se cerraba. Ahí, cuando la luz se apagaba y no quedaba nadie que observar, el mundo se caía dentro de ella. Lucía no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que reía con el corazón completo, en el que se vestía sin pensar en esconder cicatrices emocionales, en el que amar no le daba miedo. En ese tiempo, ella creía en la gente. Creía que si uno daba amor, el amor volvía. Era una ley de vida para ella, pero la vida
con su ironía, se encargó de enseñarle lo contrario. Primero, la traición de quien prometió no soltarla jamás. Después, la distancia de quienes dijeron que estarían siempre. Y por último, ese dolor lento que deja la soledad cuando se instala en tu vida sin pedir permiso. La noche en la que todo comenzó a romperse, Lucía estaba sentada frente a la ventana, mirando la ciudad apagarse poco a poco. Él, el hombre al que amaba, le había dicho unas palabras tan simples que parecían inocentes. Creo que ya no siento lo mismo. Así, sin temblor en la voz, sin pausa, sin un atisbo de pena, Lucía sintió cómo el cuerpo le temblaba de pies a cabeza, pero mantuvo la mirada firme, clavada en la de él. Asintió. Y luego, hizo lo más difícil. Sonrió. Le dijo que entendía, que estaba bien, que sabía que a veces las cosas simplemente terminan. Lo dejó marchar con la misma calma con la que se despiden los que nunca tuvieron nada importante que perder. Pero cuando la puerta se cerró, la respiración se le rompió por dentro, como un cristal estallando en 1000 pedazos. Esa noche aprendió a llorar sin hacer ruido, mordiendo la almohada para no despertar ni a los recuerdos. Con el tiempo, Lucía perfeccionó el arte de la sonrisa vacía. Aprendió a construir murallas alrededor de su corazón, no por odio, sino por miedo. Se convirtió en la amiga que daba consejos, la compañera de trabajo eficiente, la hija que nunca preocupaba a sus padres. Todos la admiraban, decían, «Qué fuerte es Lucía, nada la derrumba». Pero nadie veía el precio de esa fortaleza. Nadie sabía de las noches en vela, de los ataques de pánico en la ducha, de las lágrimas que caían mientras lavaba los platos. Un día, después de otra jornada agotadora de fingir que todo estaba en orden, Lucía se miró al espejo. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente se vio. Vio las ojeras que el maquillaje apenas disimulaba. Vio la tristeza en sus ojos, esa que ninguna sonrisa podía ocultar del todo. Y se dio cuenta de algo. La verdadera fuerza no era sonreír en público. La verdadera fuerza era atreverse a sentir. Era aceptar que estaba rota y que eso no la hacía débil. Esa noche no lloró en silencio. Lloró con sollozos que le sacudían el alma. Lloró por el amor perdido, por las amistades que se fueron, por la soledad que la acompañaba. Pero esta vez, sus lágrimas no eran de derrota, eran de liberación. Al día siguiente, cuando una amiga le preguntó cómo estaba, Lucía respiró hondo, y en lugar del habitual, «¿Todo bien?», dijo con una voz temblorosa pero firme, «La verdad, no estoy bien». Y eso, ese pequeño acto de honestidad, fue su primer paso para sanar. Lucía entendió que llorar en privado y sonreír en público no es fuerza, es supervivencia. La verdadera valentía es mostrar tus heridas, permitir que otros te vean vulnerable y, sobre todo, permitirte a ti misma sentirlo todo. Porque sanar no significa olvidar, sino aprender a vivir con las cicatrices, sabiendo que cada una de ellas es un recordatorio de que sobreviviste. Y eso sí es ser fuerte. Si esta historia resonó contigo, no estás solo. A veces, el paso más valiente es pedir ayuda. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Nos vemos en el próximo. Ella lloraba en privado, pero sonreía en público. Y eso sí era fuerza. Con el tiempo, Lucía se había convertido en una experta en ocultar el dolor. Su rutina era un mecanismo de defensa perfecto. Se levantaba temprano, preparaba café, revisaba mensajes de trabajo y enviaba audios con risas ensayadas. Al caminar por la calle, lo hacía con los hombros rectos y el paso firme, una armadura invisible contra un mundo que no tenía tiempo para tristezas ajenas. Nadie notaba nada, nadie preguntaba nada, nadie veía nada. Y es que la gente solo ve lo que está iluminado, y Lucía había aprendido a mantener sus sombras en el más absoluto silencio. Una vez, una amiga, de esas que creen conocerlo todo, le dijo con una admiración superficial, «Qué fuerte eres, Lucía. Nunca te he visto mal.
y Lucía simplemente sonrió. No porque estuviera orgullosa de su fortaleza, sino porque, en ese instante, se sintió completamente invisible. Ser fuerte no siempre es una elección. A veces, es la única opción que te queda cuando todo lo demás se ha derrumbado. Pero las noches eran otra historia. En la oscuridad, la habitación se volvía inmensa y el silencio pesaba como una losa. Los recuerdos, que durante el día eran murmullos lejanos, por la noche se convertían en gritos ensordecedores. Ahí, en la soledad de su cama, lloraba por todo. Por lo que fue, por lo que no fue, y sobre todo, por lo que sabía que nunca iba a ser. Se abrazaba a sí misma con la desesperación de quien intenta evitar que sus pedazos se esparzan por el suelo. Y siempre, al final, el agotamiento la vencía, quedándose dormida con el rastro de lágrimas secándose en sus mejillas. Pero algo cambió un lunes cualquiera. Fue en el trabajo, durante una reunión que parecía igual a todas las demás. Una compañera, de forma casual, dejó caer una frase sobre la mesa que resonó en lo más profundo de Lucía. A veces pensamos que la gente fuerte no sufre, pero a veces la que más sonríe es la que más está luchando por dentro. Fue un golpe suave, pero profundo, como si alguien, por fin, hubiera tocado su herida con el dedo exacto. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la veía. No su dolor completo, no, pero al menos su esfuerzo, su lucha silenciosa. Esa noche, cuando llegó a su habitación, algo fue diferente. No lloró. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque una nueva comprensión comenzaba a florecer en su interior. Entendió que ser fuerte no era sonreír todo el tiempo. Ser fuerte era levantarse, incluso estando rota. Era aceptar que habría días en los que la tristeza sería su compañera, y aún así, hacer la cama, lavarse la cara, respirar hondo y seguir adelante. Ya no para complacer a nadie, no para demostrar nada, y mucho menos para esconderse. Lo hacía por ella, para no rendirse consigo misma. Con el tiempo, Lucía no dejó de llorar, pero sí dejó de esconderse de sí misma. Empezó a permitirse ser vulnerable, a decir con honestidad: hoy me duele, hoy no estoy bien, hoy necesito una pausa. Y aunque la gente no siempre lo entendía, ella sí se entendía. Y eso, finalmente bastaba. Porque descubrió que la verdadera fuerza nunca estuvo en la sonrisa que mostraba al mundo, sino en el corazón, que aún hecho pedazos, decidía, día tras día, seguir latiendo. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si esta historia resonó contigo, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más contenido. Nos vemos en el próximo video.